Bueno, nosotros, cada vez que me dan a elegir qué quiero contar cuando viene la gente al Museo Pedagógico, da igual que sean niños de 3 años que señores de 80, pues yo elijo contar la historia más hermosa que conozco, que es la historia de Ramón Acín. ¿Cómo llegué a esta historia? Pues llevo 25 años dando clase en la Escuela de Magisterio, en el mismo edificio en el que daba sus clases Ramón Acín, que fue profesor de dibujo desde 1916 hasta 1936, y entonces el trayecto que recorro todos los días para llegar a la facultad, que es atravesar el parque, pasar junto a las pajaritas de Ramón Acín, subir por las mismas escaleras por las que Ramón Acín subía para dar sus clases y hablar en las mismas aulas en las que él hablaba, pues hace que todo me recuerde permanentemente a aquel hombre bueno que dio clase en la Escuela de Magisterio, que escribió mucho en prensa, que es el autor de Las Pajaritas, un monumento que pronto, en el año 28, cumplirá 100 años y que se ha convertido en el símbolo de la ciudad, que tuvo 2 hijas, Cata y Sol, que se casó con una mujer extraordinaria que se llamaba Conchita Monràs, que ayuda mucho a entender su vida, que tuviera esta compañera, que fue su cómplice en todas las aventuras que él emprendió y en todos sus proyectos. Ramón Acín había nacido muy cerca del Museo Pedagógico, en la calle Cortes, en el número 3, en un caserón que se llamaba la Casa Ena. Era el menor de 3 hermanos, unos padres que eran ya bastante mayores cuando nació él. Estudió bachillerato, y esto es una circunstancia que cursaban muy pocos jóvenes, muy pocos chicos en aquel tiempo. Había un único instituto por provincia, el Instituto General y Técnico, y los grupos eran muy reducidos y solo de varones. Como había nacido en el seno de una familia acomodada, sus padres pudieron darle estudios, primero de bachillerato, y luego lo mandaron a Zaragoza en 1908 a estudiar química. Pero afortunadamente suspendió todas las asignaturas el primer año, bueno, creo que aprobó una, pero él volvió a casa y convenció a su padre de que lo que él quería era dibujar. Ya recibía clases de dibujo cuando era pequeño. Y entonces su padre le pareció bien que dibujara, pero que fuera un dibujante de provecho, y lo mandó a hacer unas oposiciones a Madrid para el Ministerio de Obras Públicas, para que se hiciera delineante. Afortunadamente para nosotros, también en aquel intento fracasó y volvió a Huesca y ya se dedicó a dibujar. Colaboró mucho en prensa, hizo algunas campañas publicitarias, de elegías, por ejemplo, para un amigo suyo. Escribió varias veces, publicó varias veces la portada de las fiestas de San Lorenzo, del programa de festejos. Entonces yo, al Ramón Acín al que yo llegué, es al Ramón Acín que me interesó a mí más, que es el Ramón Acín profesor, el ser humano. Siempre hablo del Ramón Acín que tenía un perro, que tuvo 2 hijas, que soltó una pajarita, que vivía en una jaula, pero hoy quiero contaros una aventura que no salió bien, y es que yo sabía que el día 9 de marzo del año 37, un periódico que se hacía en Caspe, que se llamaba Nuevo Aragón, había rendido un homenaje a Ramón Acín. Un homenaje que consistía en 5 artículos que escribieron 2 de sus alumnos, que son muy importantes, luego os contaré cosas de ellos, que fueron Paco Ponzán, Francisco Ponzán Vidal y Evaristo Viñuales, José Movilla y Manuel Chueca. Entonces este periódico estaba perdido. Nosotros conocíamos los 5 recortes que alguien guardó en una carpeta y que están depositados en el Museo de Huesca. Cuando íbamos a celebrar unas jornadas a medias entre el Museo Pedagógico de Aragón y el Departamento de Ciencias de la Educación, al que yo también pertenezco, pues decidimos primero, sugerí que editáramos uno de los boletines de la Escuela Moderna de Ferrer y Guardia. Pero en la misma tarde dije, aún sería mucho más bonito, porque claro, Ramón Acín representa también el anarquismo y el anarquismo pedagógico o educativo en Aragón. Entonces sería muy bonito encontrar ese periódico que se hizo en Caspe el día 9 de marzo de 1937 y poder hacer una edición facsímil. Al día siguiente vine a Huesca, llamé al museo donde está depositado el fondo Acín y me confirmaron lo que yo temía, que solamente se conservaban los 5 recortes. A la conservadora del Museo de Huesca no le tengo que explicar quién fue Acín, pero que sí que le conté quiénes eran Evaristo Viñuales y Paco Ponzán. Paco Ponzán, que fue alumno de Ramón Acín, que luego durante la Guerra Civil tuvo un grupo de personas que él mandaba que se encargaban de sabotear a las filas enemigas y de pasar a personas perseguidas en la zona nacional a la zona republicana. Esto va a ser muy importante porque durante la Segunda Guerra Mundial él recupera esta actividad.
Evaristo Viñuales, que fue también alumno de Acín, los dos militaban en la CNT. Evaristo Viñuales murió en el puerto de Alicante cuando el Stambrook, que es el último barco que se alejaba de la costa cargado, pero hay unas fotografías donde se ve el barco absolutamente escorado, cargado ya de milicianos, de gente que huía, estaban copados por las tropas de Franco, y entonces Evaristo Viñuales con su amigo Máximo Franco decidieron abrazarse, coger sus propias pistolas y suicidarse en el puerto de Alicante. Paco Ponzán pasó la frontera con Francia, enseguida se instaló en Toulouse, pero enseguida también, casi inmediatamente, los alemanes, los nazis invadieron Francia, empezó la Segunda Guerra Mundial, y él recuperó su grupo, el grupo Ponzán, y se dedicó durante la Segunda Guerra Mundial a pasar a personas que estaban perseguidas en Francia porque eran judíos, porque eran comunistas, porque eran homosexuales, y también a aviadores, sobre todo británicos, que caían en suelo francés, a devolverlos, pasarles la frontera con España y devolverlos a Inglaterra por Portugal o por Gibraltar. Esto lo hizo con un grupo que se llamó así, el grupo Ponzán. Hay uno de sus hombres, Joan Català, que yo lo he visto muchas veces en un documental, que decía: Ponzán no le podías dejar una pistola ni aguantaba una marcha por el Pirineo, pero era maestro, era muy inteligente y nosotros hacíamos todo lo que le decía él. Los nazis le tenían muchas ganas y entonces lo cogieron preso, y en 1944, en diciembre del 44, escribió un testamento que es absolutamente conmovedor. Y dice, entre otras cosas: deseo ser enterrado en Huesca junto a mi maestro, el profesor Ramón Acín, y mi fraternal amigo Evaristo Viñuales. Entonces, poder recuperar este periódico, este Nuevo Aragón, poder hacer una edición facsímil de 2.000 ejemplares que hicimos en 2009, pues fue la ocasión para que todos estuviéramos otra vez aquí juntos. Ramón Acín, a quien se le dedica el homenaje, y hay aquí una fotografía, el artículo de Ponzán, que se titula Los que no mueren, y que termina con una frase que a mí me acompaña hace 17 o 18 años, cuando termina diciendo: no te defraudaremos, tus hijas, Katia y Sol, verán en cualquiera de nosotros un pedazo tuyo. Entonces yo tuve mucha suerte, he tenido muchas veces suerte en la vida, pero esta sin duda es una de ellas, porque le expliqué a la conservadora del museo quién era Ponzán y quién era Evaristo Viñuales, y le dije otra cosa más que es para mí muy importante. Le dije: te voy a decir algo, como no sabemos cuántas páginas tenía este periódico ni quién escribió, pues puede ser que en la misma época estaba Palmira Pla, la maestra que se encargó, que dirigió las colonias escolares desde Caspe. Estaba en Caspe en esa época, terminó enamorándose de Paco Ponzán. Esa es una historia de amor que no os contaré hoy, pero a lo mejor os la cuento otro día, porque es hermosísima. Y entonces yo le dije a Paz Cantero, que es como se llamaba la conservadora: si Palmira Pla escribe un artículo en este ejemplar del día 9 de marzo del año 37, yo me tiraré por la ventana. Ella se partía de la risa. Y entonces llamé enseguida a Julián Casanova, a mis amigos que se han dedicado a historiar a este tiempo. Hablé con gente de Caspe, porque mi familia procede de Caspe, y nadie sabía nada de este periódico. Bueno, me decían que tendría que ir al archivo de Salamanca, donde están los papeles de la Guerra Civil, y cruzar los dedos para que este ejemplar, precisamente de 9 de marzo del año 37, estuviera en un estado que permitiera su reproducción. Pero me acordé de un amigo mío que se llama Alberto Serrano Dolader, que ha sido periodista de televisión española, un hombre muy amante de todo lo que tiene que ver con Aragón y fundamentalmente con Caspe, de donde él es. Y entonces le escribí una carta, un correo electrónico, y le dije que estaba buscando algún ejemplar de Nuevo Aragón, este periódico que se hacía en Caspe, y que estaba buscando uno en el que había un homenaje a Ramón Acín. Entonces él me escribió a la medianoche, como en los cuentos, y me dijo: tengo ese ejemplar que buscas. Lo compré hace 35 años, siendo estudiante en Barcelona, y ya sé por qué lo quieres. Cuando quieras, te lo doy. Y yo apresuradamente le escribí: lo quiero mañana. Entonces me dijo: pues bueno, no sé dónde voy a estar, pero lo llevaré conmigo y tú me llamas y te lo daré. Era el día 5 de marzo, en Zaragoza es fiesta, y entonces mis hijos eran pequeños y me los llevé a las 8:30 o a las 9 de la mañana, ya no podía aguantarme en casa, los cogí en el coche y me fui a la calle Heroísmo, donde vive Alberto Serrano. Aparqué en doble fila, llamé al portal, me digo: soy Víctor Juan.
Bueno, es que estoy en pijama. Digo, pues ponte una bata o lo que sea y bájame el periódico. Y cuando entré en el coche, mi hija, que tenía entonces pues 12 años y me acompañaban en todo esto, me dijo, ¿está? Y le digo, no lo sé, que como sopla este cierzo no he abierto la carpeta que me ha dado Alberto para que el periódico no se me vuele. Pero entonces pasé en la página 2, efectivamente, el homenaje de Evaristo Viñuales y de Paco Ponzán con la fotografía de Acín, noticias del frente, de la guerra, y en la página 7, junto a un artículo donde se explica cómo construir un gallinero para gallinas ponedoras, ahí está el artículo de Palmira Pla sobre las colonias escolares. Entonces me hizo particularmente feliz que en aquellas jornadas del año 9, de otoño del año 9, dedicadas a la pedagogía libertaria, con las que nosotros conmemorábamos el asesinato de Francisco Ferrer y Guardia, pudiéramos regalar a todos los asistentes, estaba el salón de actos de la Escuela de Magisterio lleno, pudiéramos regalar a todos los asistentes un ejemplar de Nuevo Aragón. Entonces aquí hay bastante de Lacín, que fue profesor, que tuvo tanta influencia, hasta tal punto que uno de sus alumnos pidió en su testamento ser enterrado en Huesca junto a su maestro, el profesor Ramón Acín, al que habían asesinado unos meses antes, el día 6 de agosto de 1936. La voluntad de Ponzán no pudo ser, por muchas razones, tenemos un país muy complicado, pero es que además no se recuperó nada de los restos de Paco Ponzán, porque 2 días antes de que los nazis abandonaran Toulouse, 9 días antes de que los españoles entraran en París con aquellos tanques que se llamaban Guadalajara, Don Quijote, Pasionaria, Teruel, los nazis cogieron a unas 60 personas en 2 camiones, las llevaron a un bosque próximo a la ciudad, próxima de Toulouse, y allí unos los mataron primero, luego los quemaron y otros los quemaron vivos, porque hubo bombas incendiarias y solo se recuperaron pues, alguna pieza dentaria, hebillas de cinturón, botones, etc. Hay un monolito que recuerda a estas víctimas, defensores de la libertad. Paco Ponzán tiene la consideración de capitán para el ejército norteamericano, el ejército inglés, el gobierno inglés también lo condecoró, es un héroe de la resistencia y entre nosotros todavía tenemos que contarnos muchas veces quién fue Ponzán y qué defendió. El Ramón Acín del que yo os quiero hablar hoy, fundamentalmente, ya os anunciaba que es el Ramón Acín educador, el pedagogo, porque en todas las enciclopedias, en todas las biografías, se insiste en que Ramón Acín era militante anarcosindicalista, que era un artista de vanguardia, que fue escritor, porque escribió un libro, Las corridas de toros en 1970, un libro muy divertido, que publicó en Huesca en 1923, pero escribió unos 200 artículos en la prensa. O sea, el pensamiento de Ramón Acín ha llegado hasta nosotros, sobre todo, por sus artículos en la prensa y por algo que para mí es fundamental. Los profesores somos en realidad nuestros alumnos. Y otra cosa que he aprendido es que da igual lo que los profesores enseñan, porque los buenos profesores en realidad muestran una manera de entender el mundo. Y esto es lo que hizo Acín. No enseñó dibujo. Pensar que Acín solo enseñaba dibujo era muy limitante. Lo que Ramón Acín les mostró a estos jóvenes que luego asumieron 1000 compromisos es una visión de la sociedad y de lo que era justo. Por eso Paco Ponzán murió víctima de los nazis, por eso Evaristo Viñuales estudió en el puerto de Alicante, por eso Telmo Montpradé, militante de la FETE, comandante del batallón de la Pluma, murió en la toma de Biescas, se puso al frente de ese batallón que organizó la FETE con maestros, conocido como el batallón de la Pluma o el batallón de la FETE. Y entonces ahí encontramos muchos maestros, más en Huesca que, por ejemplo, en Zaragoza, yo que los estudié en mi tesis doctoral, o en Teruel, que asumen compromisos con la sociedad en la que vivieron. Y yo estoy convencido ahora que eso es por la presencia de Ramón Acín. Este Ramón Acín, educador, pedagogo, lo encontramos fundamentalmente en su relación con la Junta para Ampliación de Estudios. Nosotros tuvimos la suerte de recuperar en el archivo de la Junta para Ampliación de Estudios, la JAE, que empezó a funcionar en 1907, que presidió Santiago Ramón y Cajal y que se encargó fundamentalmente de enviar a científicos, a profesores universitarios, pero también a maestros, inspectores, profesores de magisterio al extranjero, fundamentalmente a Europa, donde estaba floreciendo en aquel momento un movimiento de renovación pedagógica que conocemos como la Escuela Nueva. Montessori,
Freinet, de Crolí, todos esos son representantes de la Escuela Nueva. Entonces Ramón Acín también quiso salir al extranjero para conocer lo que él llamaba los modernos procedimientos de la enseñanza del dibujo. Quiso hacerlo en varias ocasiones. La primera en 1923, y es muy bonito saber que le concedieron la beca para irse a Alemania, pero él se había casado el Día de Reyes de 1923. En octubre iban a hacer Katia. Seguramente él pensó, con mucha razón, que no era el mejor momento para marcharse 4 meses a estudiar al extranjero. Entonces renunció a la pensión. Y como la historia tiene esos caprichos, ya no se la volvieron a conceder, aunque la pidió en varias ocasiones. Porque en el año 23 es la primera vez que él ingresa en prisión. Tuvo varias veces en la cárcel, muchas quizá, no lo sabemos. Fue a prisión porque, bueno, estaba Primo de Rivera. En septiembre hay un amigo suyo que se llama Juan Bautista Acher, que hace unas caricaturas que le resultan hirientes al dictador, y entonces lo encarcelan y lo condenan a una pena muy severa. Ramón Acín escribe un artículo y encabeza un manifiesto solicitando la libertad de su amigo, y entonces lo encarcelaron por primera vez. Y yo estoy seguro de que esa es la razón por la que luego en sucesivas ocasiones, aunque la Junta para la Ampliación de Estudios le concedía una beca, en el Ministerio se decía que no. El Ministerio, con la administración de la dictadura, del directorio militar, anulaban esa posibilidad de que Ramón Acín fuera. Pero aquí está, pues, dentro de las solicitudes, las razones que él da, que para él es importante la pedagogía. Incluso llega a confesar que, basándose en su título de bachiller, está cursando los estudios de maestro, porque dice: cuando yo aprobé las oposiciones en la Escuela de Magisterio, me pidieron que yo hiciera unas técnicas de dibujo, que yo dibujara, que yo hiciera un tema sobre arte, pero no me preguntaron nada de pedagogía. Y a mí me parece que todos los profesores debemos dominar ese ámbito, ¿no? Entonces, en el archivo de la JAE se conserva su solicitud, y sobre todo nos hizo muy felices que también estuvieran unos planos de esta mesa. Esta mesa de dibujo tan particular, tan divertida, es un diseño de Ramón Acín, que además, a partir del año 32, en un curso que hubo de metodología del dibujo en Madrid, fue considerada de utilidad para las escuelas de magisterio. Por eso también conservamos 4 fotografías de Ramón Acín con su mesa, y aunque yo la busqué durante 14 o 15 años, no la encontré. Hay que pensar que la Escuela Normal de Maestros, durante la Guerra Civil, fue la sede de Falange y de Acción Española, de Acción Ciudadana. Entonces, lo más normal es que el aula fuera saqueada, que alguien encontrara la mesa, que la tiraran por una ventana y que le pegaran fuego. Pero yo pensaba que, como fue declarada de utilidad para la enseñanza del dibujo, quizá en alguna otra escuela normal alguien la hiciera con los planos, y él llevó una maqueta a aquel curso, ¿no? Entonces, esta es una mesa muy divertida que me gusta mucho enseñarla. En realidad, claro, es una reproducción que nosotros hicimos, que un carpintero de Zaragoza nos hizo, basándose en estos dibujos de la solicitud a la JAE de Acín y en las 4 fotografías que tenemos. Lo más particular de la mesa es este tablero, que es un tablero que se mueve. Entonces, en una de las fotografías, Ramón Acín está en la actitud de estar dibujando en un plano horizontal. Cuando a Ramón Acín le interesaba, y a sus alumnos, trabajar en un plano inclinado, simplemente sacaban esta silla, o una muy parecida a esta, la retiraban un poco, se sentaban ahí y apoyaban el tablero en las rodillas, y podían dibujar. Cuando terminaban de dibujar, veis que esta mesa pues tiene aparadores y espacio suficiente para guardar aquí las pinturas, las tintas, los lapiceros, las carpetas. Entonces lo guardaban todo. Este tablero baja. Tenía aquí otra pieza que cerraba este espacio que quedaba hueco. Y Ramón Acín decía que se podía poner una llave, un candado, lo que sea, se quedaba todo recogido y la mesa se podía apartar y quedaba todo el espacio del aula libre para realizar cualquier otra actividad. Pero lo que a los niños más les gusta es que les cuento que cuando Ramón Acín quería, levantaba el tablero hasta ganar así la vertical y convertía su mesa de dibujo en un caballete. Entonces tenemos unas fotografías donde Ramón Acín, con la mano en el bolsillo, está dibujando en su caballete. Esta es una mesa muy divertida. Como Ramón Acín era un señor muy divertido, que cada vez que podía jugaba con todo. Por eso sabemos que tenía una jaula,
Y un día, para celebrar el aniversario de Francisco de Asís, el nacimiento de Francisco de Asís, soltó el pájaro de carne y plumas que dice él que vivía dentro y metió dentro una pajarita de papel. Por eso sabemos que tenía un perro que se llamaba Toby y que un día le pintó el bozal, porque las ordenanzas municipales decían que los perros tenían que salir con un bozal, pero el Toby, se ponía triste cada vez que Ramón Acín se lo ponía y no quería salir de casa. Como sabemos cómo era, le mandaba aquellos papelines y aquellas cartas con coplas como esa, que le decía: si todas las conchas fueran como Concha Monrás, me hace yo peregrino para toda la eternidad. Y se dibuja él allí de peregrino y está el perfil de Conchita. Entonces esta mesa también, en los planos que él hizo, incluso tiene una trampilla aquí detrás por donde supuestamente tiraba los papeles a una papelera que había allí. O sea, eran como los inventos del tebeo, ¿no? Después de este Ramón Acín educador, pedagogo, maestro, que lo fue durante 20 años, un tiempo ya sostenido, desde el año 16 hasta que lo asesinaron en 1936, quiero un poco ocuparme, contaros de algunas cosas de Ramón Acín y la República. Porque a veces, cuando he hablado de Ramón Acín, siempre hay alguien que me dice: pero los anarquistas no eran republicanos, los anarquistas no colaboraron con la República. Bueno, yo creo que Ramón Acín amaba las causas justas, por eso fue a la cárcel. Y tiene otra particularidad que tiene mucho que ver con la forma que la República, que los republicanos entendemos o entienden la sociedad. Y es su preocupación por los humildes, su preocupación por los que no tenían su suerte. Ramón Acín había nacido, como os he dicho, en el seno de una familia acomodada, su padre era ingeniero, su madre era maestra, y pudiendo estar del lado de los poderosos, como hubiera sido su destino natural, siempre eligió estar del lado de los humildes. Y esto es lo que no le perdonaron. Su defensa de los humildes, su defensa de causas justas. Entonces, él desde luego tiene un malestar con todo lo que representaba la monarquía, la restauración, con la guerra. Ahora que estamos viviendo días tan terribles, él tiene unos dibujos, una serie de dibujos contra la guerra. Y entonces, como la República representó, como dijo Tuñón de Lara, una frase que a mí me gusta mucho, el tiempo de la gran ilusión. La República fue el tiempo de la gran ilusión, de una ilusión cultural. Pues él no solamente se sumó a ese movimiento, sino que ya estuvo del lado de los capitanes que se sublevaron en Jaca para traer la República en diciembre del año 30, unos meses antes de que la República se proclamase. Era tan partidario de aquella sublevación que, en caso de haber triunfado, el plan era que él, que era anarquista, hubiera sido el alcalde de la ciudad. Como todo aquello salió mal, como no hubo mucha coordinación, como pararon el avance de las tropas que bajaban de Jaca, primero en Ayerbe y después muy cerca de aquí, a 3 kilómetros de la ciudad, en la ermita de Cillas, Ramón Acín tuvo que exiliarse. Era tan amigo y estaba tan próximo del capitán Fermín Galán que Sol cuenta que tenía su padre un retrato del capitán Galán en su dormitorio. Entonces Ramón Acín se exilia en México, se exilia en París y allí vive pues esos meses hasta que se proclama la República. Ya había estado en el año 26 durante 4 meses, conociendo las vanguardias en aquella ocasión. Pero el exilio del año 30 es distinto porque también coincidieron muchos políticos de los que enseguida fueron ministros con la República. Los políticos que habían firmado el Pacto de San Sebastián en los últimos años de la dictadura de Primo de Rivera, eso que se llamó la dicta blanda, y solicitando ese cambio de régimen. Entonces hay un detalle que es muy significativo y que explica también la posición de Acín con la República posteriormente. Ese régimen del que también, pues, creo que fue Ortega el que escribió que no es eso, que no es esto, ¿no? Cuando en el transcurso de los primeros meses, y sobre todo que en la República también tenemos 4 repúblicas, podemos distinguir en un tiempo muy breve, ¿no? Hay un tiempo de progreso, de modernización, luego está el triunfo de la CEDA, de la derecha, donde se vuelve otra vez, se desmantelan algunas cosas. Hay un tiempo muy breve que es el del gobierno del Frente Popular, de febrero a julio, con muchas tensiones ya, y luego hay una república en guerra.
Pues bien, Ramón Acín volvió de París en el mismo tren que volvían todo el grupo de políticos que estaban en Francia, en París con él. Antes de irse cada uno a su localidad donde vivía o trabajaba, pues celebraron un banquete en un hotel en Madrid y Felipe Alaiz cuenta que a los postres todos hablaban. Todos los políticos pues decían, en este tiempo nuevo vamos a hacer, nosotros prometemos, porque haremos. Y Ramón Acín guardaba silencio y entonces el propio Indalecio Prieto le invitó. Dice, y usted, Acín, no dice nada. Se puso de pie y dijo, bueno, pues si os empeñáis, solo os tengo que decir una cosa, adecentad las cárceles, adecentad las cárceles. Ramón Acín estuvo preso durante la dictadura de Primo de Rivera muchas veces y también entró varias veces en prisión, fundamentalmente a partir del año 33. Cada vez que había una huelga, cada vez que había un altercado de obreros que protestaban por lo que sea, Ramón Acín se sumaba y lo encarcelaban. Tenemos una carta absolutamente conmovedora, que es de julio del año 33, donde Acín les dice a sus hijas, duerme papá con 47 más, muchos son jóvenes, otros tienen hijos y los quieren tanto como yo os quiero a vosotras. A mí me parece que el Ramón Acín gigantesco es este Ramón Acín, que permanentemente, en una cosa que a mí me gusta mucho contar, ya tiene un artículo de los años 20 donde él habla de las ferias de San Andrés que se celebraron aquí en Huesca a finales de noviembre, y él denuncia que se montan los caballitos y las atracciones de feria en la plaza que llaman de Zaragoza, donde más sopla el viento. Dice, parece que seamos sucesores de Herodes, porque hay niños que no tienen una perra gorda para montar en los caballitos y tampoco llevan abrigo y pasan toda la tarde ahí soportando el viento, mientras otros giran y sueñan, ¿no?, mientras montan en las atracciones. Entonces esta preocupación por los humildes es lo que también le hizo que, aunque era amigo y conocía a Lorca, a las gentes de la residencia de estudiantes, a Buñuel, como sabéis, le pagó una película, Tierra sin pan, pero su mejor amigo era Juan Arnalda, un zapatero de Huesca, que quizá fuera analfabeto. Con Juan Arnalda se escondió en casa en julio del 36, cuando llegaron noticias de que un general se había sublevado, se escondieron juntos en casa. Yo siempre cuando cuento esta historia vengo hasta aquí, porque este es un tabique hueco y hago en un tabique como este, al que accedían desde un armario, y entonces cuando venía alguien a buscarlos, se metían allí. Le preguntaban a Conchita, ¿dónde está Ramón? No lo sé, mientes, no lo he visto, la golpeaban, la insultaban. Ramón Acín lo escuchaba todo allí dentro. Las niñas, Katia y Sol, lloraban. Katia tenía en ese momento 12 años y Sol tenía 10. Entonces Ramón Acín una mañana, fueron a buscarlo varias veces, y una mañana le dijo a su amigo Juan Arnalda, dice, mira, tú escápate porque me voy a entregar. Vienen a buscarme a mí, dejarán tranquila a mi familia. Y entonces las mismas manos que le pintaron al Toby, a su perro, aquel bozal que os he dicho, le pintaron a Juan Arnalda unos bigotes, unas barbas, le dejó uno de sus grandes sombreros y Juan Arnalda salió de Huesca, cruzó la frontera y murió en Perpiñán en 1973. Pero Ramón Acín no. Fueron a buscarlo, salió de su escondite, lo cogieron, Conchita se puso hecha una fiera, donde vaya mi marido voy yo, la cogieron también, a Ramón Acín lo fusilaron esa misma noche y a Conchita el día 23 de agosto junto a otras 94 personas de Huesca, entre las que había 6 mujeres. Y cada vez que cuento esta historia y termino más o menos aquí, no exactamente aquí, pues también intento sacar a las personas que me han escuchado de la tristeza que todo esto nos produce, porque la tristeza nunca debe ser la última palabra. Entonces nosotros cada vez que recordamos a Acín, a Conchita, a Katia y Sol, a Juan Arnalda, a Ponzán y a Evaristo Viñuales, les estamos haciendo la vida eterna, como hacemos esta tarde aquí en esta charla. Muchas gracias.